Cada año, millones de horas de investigación académica, de descubrimientos fascinantes, terminan básicamente encerrados. Sí, en los estantes de las bibliotecas universitarias. Exacto. Textos que casi nadie lee, o sea, fuera de un círculo muy, muy pequeño de especialistas, claro. Totalmente. Y bueno, la razón no es que el contenido sea aburrido, para nada. La razón es que esos textos están escritos en un lenguaje que, digamos, está diseñado para defenderse. No para invitar a la lectura. Así es, no invita. Es una barrera invisible, pero increíblemente sólida. El conocimiento se queda ahí, atrapado en una estructura que prioriza el rigor formal por encima de comunicar realmente algo. Bueno, vamos a desempacar esto hoy, porque esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda en esta sesión. Me parece perfecto. Vamos a descifrar cómo tomar un texto académico denso, rígido, y transformarlo en una obra viva, o sea, accesible. Ajá. Y nuestra hoja de ruta para esta exploración es el libro El camino de la tesis al libro, un material publicado recientemente en marzo de 2026. Así es. Y bueno, las autoras son Crisálida Villegas, Nancy Chavino y Ana Torreyes, editado bajo el sello Feredic. Exacto. Pero antes de meternos de lleno, creo que es bueno hacer una pausa. Sí, claro. Es fundamental aclarar nuestra postura de entrada. Nuestro objetivo en esta conversación es puramente analítico. O sea, vamos a desmenuzar las ideas, las estrategias que estas autoras exponen, sin tomar partido. Totalmente neutrales. Exacto. No estamos respaldando una visión sobre otra, simplemente estamos aquí para decodificar su propuesta y, pues, entender la mecánica que plantean. Exactamente. Queremos entender el cómo y el por qué. Y, mira, hay una frase en las primeras páginas de estas fuentes que establece todo el tono. ¿Cuál es? Las autoras afirman, y cito, que convertir una tesis en un libro es el arte de quitarle la armadura a la academia para dejar que el conocimiento respire. ¡Wow! Quitarle la armadura es una imagen muy potente. ¿Verdad que sí? Yo lo pienso como la construcción de una casa. O sea, una tesis es como los planos arquitectónicos hiperdetallados. Tienen los cálculos de carga, la tensión de los materiales, los diagramas de las tuberías. Claro, información vital para el ingeniero que va a probar la obra. Ajá, pero para la persona que va a vivir ahí, esos planos son incomprensibles. El libro, en cambio, es la casa ya terminada, decorada, con las luces encendidas. Lista para recibir invitados, claro. Y el problema, digamos, el choque de estos dos mundos, surge cuando un autor intenta invitar a la gente a vivir dentro de los planos. Exacto, no se puede. Las fuentes le dedican un buen espacio a esto. Antes de cambiar una sola coma, hay que entender que operan bajo lógicas diametralmente opuestas. Aterricemos esa diferencia porque a veces la idea romántica de ¡ay, voy a publicar un libro!, pues nubla la realidad de lo que eso implica. Sí, totalmente. Mira, la tesis tiene un propósito netamente evaluativo. O sea, su función es demostrar competencia. Demostrar que sabes. Exacto. Tienes que probarle a un jurado que dominas el tema, que aplicaste el método científico, que leíste toda la literatura. Y por eso el lenguaje es tan técnico, ¿no? Tan cauteloso. Muy cauteloso, sí. Estructurado en bloques súper rígidos, o sea, objetivos, justificación, el famosísimo marco metodológico. La tesis cierra un ciclo académico. Ya. ¿Y el libro? El libro busca divulgar, inspirar, ofrecer herramientas prácticas a un público súper diverso. No busca demostrar que sabes. Asume que sabes y pasa directo a contar por qué eso importa. Es como pasar de un juicio a una cena con amigos, ¿no? Me encanta esa analogía. Sí, porque en la tesis estás en el estrado de los acusados. Cada cosa que dices tiene que tener 3 citas bibliográficas para que el jurado no te ataque. Totalmente a la defensiva. Exacto. En el libro, tú eres el anfitrión de la cena. La gente ya confía en ti y esperan una buena conversación, no una defensa legal. Y fíjate que esa transición psicológica es el mayor obstáculo. ¿En serio? Más que escribir. Mucho más. Muchos fracasan no por falta de capacidad para redactar, sino porque no logran soltar esa postura defensiva. Y esto es súper relevante para cualquier persona, no solo en la academia. Pensemos en alguien en el mundo corporativo. Claro, los reportes. Exacto. Alguien que tiene un reporte de ventas de 50 páginas lleno de métricas y tiene que convertirlo en una presentación de 10 minutos para una junta directiva. Si entregas el documento crudo, los pierdes en el minuto 1. Exacto. Entonces la gran pregunta es,
¿Cómo se logra este cambio de tono sin perder la seriedad? Ajá. ¿Cómo pasas de la defensa a la narrativa sin que tu trabajo pierda su valor? Bueno, el texto de las autoras responde a eso con un método bien específico. Proponen lo que llaman los 7 pilares de la transformación. Ok, vamos a ver esos pilares. No es algo intuitivo, ¿eh? Es una deconstrucción sistemática. Si vemos los primeros pilares, que son el análisis del contenido inicial y la reorganización narrativa, te dicen que tienes que tomar decisiones drásticas. ¿Cómo qué? Literalmente, eliminar capítulos enteros. Uf, eso debe ser dolorosísimo para quien pasó meses escribiendo eso. Totalmente. ¿Qué recomiendan cortar? Los objetivos explícitos, la justificación académica formal y sobre todo el peso del marco metodológico. En una tesis eso pueden ser 40 páginas. Claro, detallando cada pequeña herramienta. Exacto, el enfoque epistemológico, la validación. En un libro todo ese andamiaje técnico tiene que resumirse muchísimo. Entiendo el concepto, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? O sea, si alguien pasó 3 años perfeccionando un método de recolección de datos, ¿cómo lo reduce sin sentir que está mutilando su obra? La clave ahí está en enfocarse en la acción y el resultado, no en la mecánica. A ver, dame un ejemplo. En lugar de poner el diseño cualitativo fenomenológico con entrevistas aplicadas a una muestra intencional. Que suena aburridísimo. Exacto. Mejor narrar la experiencia. Algo como, para comprender este fenómeno, nos sentamos a escuchar las historias de 50 personas, buscando los patrones ocultos. Wow, ok. Se mantiene la verdad del proceso, pero le quitas toda esa aridez. Cambias el enfoque de la herramienta hacia lo humano. Y bueno, otro aspecto clave en esta reorganización es el título. Uy, sí. La psicología del lector ahí es vital. Los títulos académicos tienden a ser súper descriptivos. El texto nos da un ejemplo. Imagina una tesis que se llama La gestión de personas en las organizaciones inteligentes frente a los retos del siglo XXI. Preciso, pero súper plano. Ajá. Suena a algo que lees por obligación en la oficina. Totalmente. Al aplicar los pilares, ese título tiene que apelar a la utilidad, a la emoción. Evoluciona a algo como el arte de inspirar equipos. Claro, de inmediato tu cerebro percibe un valor ahí. Exacto. Y además del título, la progresión del texto se invierte. La tesis da muchas vueltas teóricas antes de llegar al punto. El libro va de lo general a lo particular, atrapando al lector desde el diagnóstico hasta la solución. Todo esto nos lleva al pilar número 5, que para mí es el más desafiante en el día a día. La redacción clara. Exactamente. Porque puedes reorganizar capítulos, pero si tus oraciones siguen siendo impenetrables, pues no sirve de nada. Ese pilar ataca directamente el uso de la jerga. Las autoras dicen que hay que hacer un escrutinio despiadado del vocabulario. Despiadado, me gusta esa palabra. Ponen ejemplos muy puntuales. Si usas términos como ontología de la resonancia o epistemologías indígenas, Uy, sí. el autor tiene que detenerse y preguntarse, a ver, ¿estas palabras son un puente o son un muro para quien lee? Si alguien ve ontología de la resonancia en la página 1, devuelve el libro al estante, te lo aseguro. Claro, el cerebro busca conservar energía. Si descifrar una oración requiere un esfuerzo masivo, la gente abandona. Y por eso también mencionan lo de los párrafos, ¿no? Sí, la regla de una idea por párrafo. Y ojo con esto, una advertencia muy particular contra el abuso de los gerundios. Palabras que terminan en ando o endo. Asumiendo, comprendiendo, analizando. Exacto. Yo he visto textos que dicen, considerando que las variables afectando la dinámica van generando, es un laberinto. ¿Por qué complican tanto la lectura? Bueno, porque el gerundio expresa una acción continua. Si encadenas varios, el cerebro se queda esperando que la acción se resuelva. Que llegue el verbo principal. Exacto. Genera fatiga cognitiva. Una redacción clara usa verbos conjugados de forma directa, cerrando ideas rápido. Ok, aquí quiero plantear una resistencia natural. Imagina que soy un investigador. Pasé 5 años leyendo filosofía de la ciencia, dominando esa terminología. Ajá. ¿Acaso simplificar el vocabulario y quitar la justificación pesada no es vulgarizar el trabajo? O sea, ¿no conviertes tu ciencia en un libro superficial de autoayuda? Mira, esa es probablemente la objeción número 1 en la academia. Me imagino. Pero el texto marca una línea muy clara. No se trata de vulgarizar, se trata de traducir. Manejan un concepto vital, la combinación de sutileza y profundidad. A ver, explícame eso.
Vulgarizar es quitarle el peso a los conceptos y simplificar hasta que eres impreciso. Traducir es explicar esa misma profundidad, pero con palabras de uso común. O sea, si no puedes explicar algo de forma sencilla, es porque no lo has entendido bien. Correcto. La sutileza implica sugerir sin agotar al lector. Si confías en la inteligencia de quien te lee, no tienes que sobreexplicar cada pasito de tu lógica. Claro. Ofrecer un texto accesible es un acto de respeto hacia el tiempo de la audiencia. Esa idea de confiar en la inteligencia del lector te cambia todo el panorama. Y bueno, una vez que asimilas esto, llega el momento de sentarse a escribir. Y aquí la metodología nos muestra 5 etapas, pero con una dinámica muy particular. Planificación, redacción, revisión, corrección y edición. Así es, pero hay una ventaja competitiva enorme que casi siempre se ignora. Que no te enfrentas al síndrome de la página en blanco, claro. Exactamente. En un libro normal, redactar desde cero es exhaustivo. Aquí, el texto base ya existe. Tienes miles de palabras que ya pasaron por investigación rigurosa. Ya tienes la materia prima. Entonces, la redacción y la reescritura se vuelven un proceso de esculpido. Es como tomar 40 horas de material crudo de un documental y pasarlo a la sala de edición para armar una película de 90 minutos. Me encanta esa imagen. Todo el material está ahí, pero el arte es decidir qué cortas. Quitas las entrevistas aburridas para revelar la narrativa que ya estaba atrapada. O como Miguel Ángel con el mármol, ¿no? Totalmente. La edición es donde verdaderamente nace el libro. Y el texto nos da un caso real de que esta edición profunda es súper eficiente. El testimonio de Ana Torreyes. Sí, la coautora. Ella cuenta cómo, con el apoyo de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, o REDIT, aplicó este método a su propia tesis. Ajá. Y logró transformarla y publicarla en apenas 3 meses. 3 meses en el mundo editorial es un pestañeo, ¿en serio? Es rapidísimo. Demuestra que si tienes la disciplina para recortar, el método funciona. Pero para que el recorte sea bueno, hablan de la etapa de revisión. Sí, prácticas analógicas pero muy efectivas. Como leer en voz alta. Esa es la prueba de fuego definitiva. El cuerpo te avisa. Exacto. Si te quedas sin aire a mitad de una frase o te tropiezas tratando de pronunciar 3 gerundios seguidos, pues el lector también va a sufrir. Tienes que reescribir. El ritmo natural del habla revela los errores. Y la otra recomendación es dejar reposar el manuscrito. Ah, la ceguera de taller. Exactamente. Te acostumbras tanto a tu propio texto que tu cerebro empieza a rellenar las palabras que faltan. Ignoras los errores lógicos. Pasa muchísimo. Separarte unos días o semanas te permite volver con una mirada fresca y ver esas inconsistencias. Bueno, digamos que tienes la película editada. Fluye bien, el título es genial. Todo parece listo. Pero esto nos lleva a una barrera que frustra a muchos creativos. Las formalidades editoriales. Uy, sí, las reglas del juego. Porque la obra puede ser increíble, pero si la entregas mal formateada, el esfuerzo se pierde. El texto es muy tajante aquí. Explica por qué las editoriales rechazan manuscritos brillantes. Y a veces no es por la idea, es por no seguir las normas de formato. Mencionan las reglas de la editorial FairEdit como un estándar. Y piden cosas muy específicas. Exigen usar exclusivamente tipografía Arial tamaño 12. ¿Sí? Márgenes de 3 por 3 centímetros. Alineación justificada, interlineado de 1.5. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta rigidez hoy en día? Claro. ¿Qué importa si uso Garamond o si el margen es de 2 centímetros? Suena a burocracia, pero hay una ciencia cognitiva detrás del diseño editorial. Esas reglas, los márgenes amplios, el interlineado, sirven para gestionar la carga cognitiva. Ah, claro, el espacio en blanco. Le da al ojo un lugar para descansar. Un texto amontonado, con letra chiquita, te genera tensión antes de leer la primera palabra. Es idéntico al diseño de una aplicación en el celular. Si tienes 30 botones amontonados en la pantalla, te frustras y cierras la app. El formato es la interfaz gráfica de la lectura. Arial 12 y el interlineado aseguran que el cerebro no gasta energía descifrando la forma de la letra. Toda la atención va al significado. La estandarización es básicamente respetar la experiencia mental del lector. Y bueno, hay otro cambio estructural gigantesco del que hablan, la bibliografía. Uf, ese es un cambio drástico. En la tesis, la bibliografía es casi una demostración de poder. Pones todo lo que leíste en tu vida. Sí,
Decenas de fuentes para probar que revisaste todo el estado del arte. Por el miedo a que el jurado te diga, oye, ¿y por qué no incluyó a este autor del 98? Tal cual. Pero en el libro la regla cambia por completo. Solo debes incluir las obras que fueron citadas directamente en el texto, ni una más. Pasas de acumular a ser un curador selectivo. Menos es más. Oye, y también me llamó la atención la diferencia técnica entre el prólogo y la presentación en los preliminares. Sí, porque solemos usarlos como sinónimos en el día a día, pero aquí cumplen roles psicológicos muy distintos. A ver, explícanos eso. El prólogo lo escribe un tercero, idealmente un experto reconocido. Su función es darte validación externa. Es la voz de autoridad diciendo que vale la pena leerte. Es como cuando alguien te recomienda para un trabajo, un respaldo. Exacto. Pero la presentación es territorio del autor. Es donde te quitas la bata del laboratorio y conectas de forma humana con el lector. ¿Cuentas qué te motivó? ¿Qué van a encontrar? Eso es. Y mira, hay un detalle final en las normas que nos recuerda que estamos ante un manual muy moderno, de 2026. ¿La regla sobre la inteligencia artificial? Así es, una actualización clave para la transparencia. El texto de Feredit dice que si usas herramientas generativas como Gemini, ya sea para hacer tablas, figuras o proponer títulos, tienes que declararlo formalmente. O sea, no te prohíben usar la tecnología. No, para nada. La asumen como una herramienta válida para aclarar ideas, pero exigen honestidad total. La transparencia es innegociable. La IA te ayuda a traducir, pero la responsabilidad ética es tuya. ¡Qué buen recorrido hemos hecho! Sin duda. Empezamos con esos planos incomprensibles de la academia y terminamos entendiendo cómo encender las luces para que la gente entre a la casa. Y es que tomar información técnica, quitarle el ruido, usar redacción clara, no es solo un truco para publicar. No, es una de las habilidades más valiosas en cualquier trabajo hoy. Traducir la complejidad sin perder el rigor, yo digo que es un superpoder. Totalmente de acuerdo. Es el puente indispensable entre un descubrimiento aislado y el impacto social real. Si no se entiende, no genera cambios. Y esto me lleva a una interrogante inevitable, analizando cómo este texto propone derribar esos muros, algo que cuestiona las dinámicas del saber mismo. A ver, Si logramos sistematizar esta traducción, y el conocimiento técnico se vuelve accesible para todos en lenguaje humano, ajá, ¿cómo vamos a redefinir a un experto en el futuro? Si la academia ya no usa ese lenguaje enredado para proteger su estatus, ¿qué separará a un especialista del resto? wow. ¿Será la cantidad de datos que tiene? ¿O será su capacidad para explicarlos de la manera más sencilla posible? Una pregunta fascinante para dejar a la audiencia pensando. Cuando el lenguaje deja de ser una armadura, lo único que queda es el valor real de las ideas. Un pensamiento perfecto para cerrar nuestra inmersión de hoy.